Primero que nada, voy a hacer el checklist. Es una estrategia que, obviamente, como siempre digo, ¿no? ¿Puede haber perdedoras? Sí, puede haber perdedoras, pero cuando se la aplica bien, correctamente, van a tener realmente muchas más positivas que negativas en esto. Primero que nada, consejo, como siempre les digo, esto no me voy a cansar de decirlo, cada vez que operan, tienen que tener su objetivo de ganancia listo de la sesión y su objetivo de pérdida. Objetivo de pérdida, también tiene que tener un objetivo de pérdida. No pueden pasarse haciéndose 10 operaciones perdidas consecutivas en un lapso de 15 minutos ni en una hora. Tienen que tener un objetivo de pérdida, ¿bien? Objetivo de pérdida, y recuerden siempre llevar la carpeta de operaciones, ¿bien? Vamos a comenzar con checklist. ¿Sí? Vamos a hacer el checklist nuevo, es un poquito más sencillo, más rápido, ¿sí? Estrategia Pitbull 5.0, ¿bien? Como siempre les digo también, para entender, yo siempre les digo, ¿no? ¿Qué es lo difícil del trading? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es lo difícil del trading? Acá. Lo difícil del trading es entender lo simple que es. ¿Y por qué digo esto acá? Porque a veces uno se pasa buscando la estrategia ganadora, el indicador perfecto, cuando en realidad en esta parte del curso tienen las claves. ¿Por qué? Porque Pitbull 5.0, no me voy a cansar de repetir, solamente tenés que entender a la perfección lo que es una tendencia, soporte de resistencia, líneas de tendencia y patrones de cambio de tendencia. Acá está la papa. Acá está la papa, dijo el loro. ¿So? Esto es lo que tienen que entender. ¿Por qué es simple? ¿Por qué es simple? Porque para Pitbull en sí no hacen falta en sí indicadores. Podés operar tranquilamente sin indicadores. Y es simple porque solamente se basa en soporte, resistencia y tendencias. Y pautas de agotamiento. ¿Bien? Vamos a arrancar. Fíjense. Pitbull. Vamos a arrancar con este tramo acá. Este tramito que se dio hace un ratito. ¿Sí? Este tramito que se dio hace un ratito. Fíjense. Lo que ustedes tienen que seguir en Pitbull es los impulsos, ¿no? Siempre lo ideal es que sean impulsos prolijos, es decir, velas del mismo color, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este impulso a la baja. Otra cosa importante. También, lo ideal, siempre arrancar marcando zonas de soporte y zonas de resistencia. ¿Bien? Yo particularmente los marco sobre todo en gráfico de 15 minutos. Fíjense, acá ya tenía marcado esta zona acá de antes y ahí ¿qué hace? Rebota. Tengo marcada esta zona acá, esa otra zona ahí, esta zona acá, también puedo marcar, por ejemplo, esta pequeña zonita de soporte acá. ¿Bien? En 5 minutos, bien, en 5 minutos, nosotros lo único que tenemos que tener es un impulso prolijo con velas del mismo color. Tenemos el impulso a la baja acá, vela del mismo color. ¿Bien? Lo único que tenemos que hacer de Pitbull 5.0, a diferencia de Pitbull 2.0, en Pitbull 1.0, nosotros operamos cuando tenemos dos velas rojas, por ejemplo, para ir a la baja, pasamos a 5 segundos, se da el impulso, y al retroceso a la resistencia, operamos a la baja. ¡Pum! Se da. En Pitbull 1.0 sí o sí necesitamos dos velas del mismo color para que se active. A partir de ahí pasamos a ver cómo está manejándose en 5 segundos. Pero en 5.0 solamente necesitamos una sola vela del color distinto. Es decir, tenemos el impulso a la baja, se forma la vela verde. Una vez que se forma la vela verde, lo único que tenemos que hacer es pasar a 30 segundos para ver cómo es ese impulso a la baja. ¿Sí? Nosotros queremos ir al alza. Nosotros lo que tenemos que hacer es, pasamos a gráficos de 30 segundos para ver la tendencia. ¿Bien? Y acá tenemos pauta de agotamiento. Recuerden, tendencia bajista, zonas, tenemos que tener. No, lo ideal es, Mateo, siempre a favor de tendencia, pero este es un ejemplo de, sin ver el contexto en este caso, ¿no? Para que vean la estructura.
Tendencia bajista, máximos y mínimos descendentes. Máximos y mínimos descendentes. Acá el precio se nos queda y forma esa resistencia. ¿Qué tenemos acá? Una pauta de agotamiento. Un mínimo mayor al mínimo anterior. Es una pauta de agotamiento. Cuando el precio rompe, empezamos a tener tendencia alcista. ¿Sí? Esta grabación la van a tener mañana en la parte 4. ¿Bien? Acá se podría haber operado. Vamos a marcar con otro color. Por ejemplo. Acá el precio quiebra y se podría haber operado, por ejemplo, el retroceso a zona de soporte para ir al alza. Acá lo pueden operar tanto a 1 minuto como a 2 o 3 minutos también es válido. ¿Sí? Entre 1 minuto y 3 minutos. Ahí ya depende un poquito de cada uno de cómo están las zonas cercanas. ¿Bien? Positiva. Impulso al alza. Bien, impulso al alza, vela roja. Impulso al alza, vela roja. ¿Qué hacemos? Pasamos al gráfico de 30 segundos otra vez. En 5 minutos tenemos un impulso al alza. Ahora fíjense acá, en gráfico de 30 segundos, lo prolijo que tenemos en impulso. Máximos y mínimos ascendentes. Ascendentes, tendencia alcista. Acá tenemos una pauta de agotamiento. Pauta de agotamiento. Marcamos el último mínimo, porque nosotros lo que queremos es ver cuando el precio empieza a marcar mínimos y máximos descendentes. Cuando el precio retrocede a zona de resistencia, ¡pum!, a la baja. A 1, a 2 o a 3 minutos. ¿Ven? Eso es Pitbull 5.0. Para quienes tienen a veces pánico de operar en 5 segundos, que hay que ser rápido, ¿sí? Fíjense acá, la que... Exactamente. Fíjense, después, impulso a la baja, velón verde al alza. Acá ya hay que tener cuidado. Cuando tenés una vela tan grande, hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, igual se da. Siempre después del retroceso, porque vos operás el pullback, vos lo que operás es el retroceso, en este caso acá, a la zona de resistencia, a la zona de mínimo de resistencia, que antes era soporte, ahora es resistencia. Se opera el pullback. ¿Sí? Ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo con este ejemplo acá, que es un ejemplo, este acá es clarito. ¿Sí? Fíjense. Vamos de nuevo con eso. Repito, vamos a fundir a IQ. Nos van a bloquear IQ. Vamos a crear la masa de traders rentables más grande de Latinoamérica con Pitbull y Hengi Nashi. ¿Sí? Fíjense. Nosotros tenemos el gráfico de 5 minutos. Uno, dos, tres velas alcista. Gráfico de 5 minutos e incluso se llega a la zona de resistencia. ¿Bien? El gráfico de 5 minutos incluso llega a zona de resistencia. Acá tiene un primer martillo y después la vela roja. Una vez que cierra la vela roja, es donde nosotros empezamos a ver para operar. Es lo que a nosotros nos interesa, que cierre la vela roja. ¿Bien? Una vez que cierra la vela roja, en 5 minutos, o incluso si falta hasta 1 minuto para cerrar, puede pasar ya a gráfico de 30 segundos. Pasan al gráfico de 30 segundos para ver cómo es la estructura de este impulso alcista. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos al gráfico de 30 segundos para ver cómo es la estructura de esa vela, de este impulso alcista. Sí, siempre lo ideal es que, por ejemplo, que no te ocupe todo el tramo, porque el retroceso va a ser mayor. Van a tener más efectividad, fíjense, ustedes pueden, lo que tiene Pitbull es que les va a permitir operar las siguientes velas también. Ahí explico de nuevo, papi. Lo que tiene Pitbull es que les va a permitir seguir las siguientes velas, pero siempre recomiendo, el primer impulso es el mejor, ¿sí?
Fíjense, vamos con este tramo acá, nuevamente. No, no, Fede. Pitbull 5.0 siempre lo ideal es ir a, siempre traten de ir a favor de la tendencia. Por ejemplo, este impulso acá, que se opera a la baja, es a favor de la tendencia bajista. Vamos de nuevo. Tenemos un impulso al alza. Impulso al alza. 3 velas verdes, impulso al alza en 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Cuando se forma la vela roja, ¿sí? Cuando se forma la vela roja, pasamos a gráficos de 30 segundos para ver cómo es la estructura de ese impulso. Repito lo que dije hoy al mediodía. Si no entienden todavía lo que es este impulso acá, es porque no repasaron la parte 2 del curso. Es porque no repasaron la parte de tendencias, soporte, resistencias y pauta de agotamiento. Bien. Repasen eso si no comprenden este impulso acá. ¿Qué tenemos en este impulso acá? Tendencia alcista. Máximos y mínimos ascendentes. ¿Bien? Casi que forma un hombro cabeza a hombro. Lo que voy a hacer acá es, para que se vea más claro y que quede fijo, máximos ahí va. Máximos y mínimos ascendentes. ¿Por qué ocupa Fibonacci? ¿Qué me hace falta? Porque vas a entorpecer el gráfico sin sentido. ¿Sí? Porque no hace falta Fibonacci para esto. Repito, lo difícil del trading es entender lo simple que es. ¿Para qué quieren Fibonacci si lo único que tienen que ver es estructura del precio, ver cuándo tenemos pauta de agotamiento, cuándo rompe, cuándo retrocede y operamos al bajo? ¿Sí? Sí, la primera vela roja es esto acá. Se los voy a pintar. Ya, se las voy a marcar. Vamos a pasar acá. Inicia ahí. Y termina acá. Esta es la primera vela roja. Acá. La primera vela roja está comprendida. Acá. Este es el impulso de la primera vela roja. ¿Sí? Todo esto es la primera vela roja. Bien. Todo esto es la primera vela roja. Entonces lo único que tiene que hacer es, una vez que tiene una vela roja y que rompe estructura, es pasar a gráfico de 30 segundos, marcar la zona de soporte y resistencia, en este caso el último mínimo. Recuerden, una vez que el precio rompe el último mínimo, empieza a tener mínimos y máximos descendentes. Entonces lo que tienen que hacer es esperar el retroceso a la zona de resistencia, a la zona del último mínimo. Una vez que llega a la zona del último mínimo, que hace el pullback, ustedes entran en esta zona acá a la baja. A 1 o 2 o 3 minutos pueden entrar. ¿Sí? A 3 minutos. A 3 minutos. Sobre todo porque recién arrancaba el impulso. ¿Sí? Sobre todo porque recién arrancaba el impulso. ¿Por qué? Porque tenés más probabilidad de que el precio esté cayendo. Si vos agarrás en un impulso casi que se está terminando el impulso de velas, y ya tenés que tener un poquito más de cuidado. ¿Sí? Pero 2 o 3 minutos lo pueden operar. Hay que tener en cuenta si la vela recién arranca o si está por terminar, me refiero al final. Mateo, sí, sobre todo, como decía, Pitbull 5.0 te da la posibilidad de seguir operando en el tramo bajista, es decir, acá puedes seguir haciendo operaciones. A lo que yo voy es que tienen que tener cuidado y por eso acá siempre es bueno tener el RSI de 2 en 99.1, los va a ayudar bastante, ¿sí? Para ver si
si tienen probabilidad de que el precio se te dé vuelta o no, ¿sí? Entonces, cuando estás operando, por ejemplo, a la baja para un primer impulso, puedes operar a 3 minutos que sabes que el precio es muy probable que siga a la baja. Pero si estás operando ya a fines de impulso, tenés que tener un poquito más de cuidado. ¿Sí? Preguntas que tengan Pitbull 5.0. Va quedando claro. Y recuerden también, no existe la estrategia perfecta. Van a tener operaciones negativas. Van a tener operaciones negativas. Solamente es ¿te recomiendo poner la RSI? Sí. Mira, siempre lo recomendable es el RSI en el de 5 minutos. Solamente es entender que si se hace una negativa, ver por qué se hizo la negativa y esperar la próxima que sea lo más de libro posible. Cuando hacen una negativa, les recomiendo salirse de su espacio de trabajo, irse, porque es muy probable, recuerden esto acá, un día de locura, un día donde se hacen muchas negativas, arranca con una sola operación negativa. Entonces, cuando tienen esa operación negativa, por más de que cueste, se levanten y se van a otro lado, no sigan operando. Se va a decir, cuando tenemos un rebote, no. En 5 minutos lo que tenés que esperar es la vela contraria, que se forme una vela contraria, que se termine de formar la vela contraria y ahí pasar a 30 segundos para ver la zona de soporte y resistencia donde hacer rebote. Mira, ahí es una buena pregunta, Cristian. Después de este impulso acá, a la baja, se activa una verde y después tenemos una roja. ¿Se activa para entrar? No. Es muy probable que no tengas estructura. ¿Ves? Fíjate, prácticamente no tenés estructura, no hay nada acá. Tenés que tener una tendencia, que se te forme una pequeña tendencia por lo menos. ¿Sí? Parámetro del RSI en 5 minutos. 2.99.1. Siempre conviene, al igual que en 1.0, esperar retroceso de la tendencia. No, en 5.0 no hace falta en sí que tener dos velas. ¿Sí? Podés hacerlo con una sola vela. Vamos a ver acá, a ver si se da, por ejemplo, esta vela, fíjense, esta vela verde, pues tenemos esta vela roja. Posiblemente acá haya alguna negativa. Vamos a ver si tenemos alguna negativa para que se pueda ver. Fíjense acá. Fíjense acá. ¿Por qué se me da así esto? Ahí está. Fíjense acá, fíjense este ejemplo. Impulso a la baja. ¿Bien? Vela verde. ¿Qué hacen cuando se cierra la vela verde? ¿Qué hacen cuando cierra la vela verde? Pasamos a 30 segundos de ver la tendencia. Tenemos tendencia prolija a la baja, ¿no? Este tramo acá es la vela verde. Este tramo acá es la vela verde. Bien. Este tramo acá es la vela verde. Bien. ¿Dónde operarían ahí? Cuando termina la vela verde. ¿Dónde operarían? No se opera. ¿Por qué no se opera? Porque el precio, recuerden, ¿por qué no se opera esto acá? No da el setup. Porque la última, tenemos tendencia, exactamente, no hay confirmación. Tenemos tendencia a la baja, máximos y mínimos descendentes, impulso al alza, y esa vela roja te forma este último máximo. Pero nunca rompe el último máximo el impulso. Si se hubiese operado, si el precio rompía esta zona, retrocedía y volvía a subir. Pero nunca rompe la estructura bajista, nunca la rompe. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vela verde. Otra vela verde. Después de ese impulso, otra vela verde. Más o menos acá. 30 segundos. Esta es la vela verde. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Esta es la vela verde. La próxima vela, después de esa vela verde, rompe el impulso. Retrocede y testea zona. Al alza. Acá sí rompe estructura.
la alza. ¿Ven? En pauta de agotamiento incluso. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? No se preocupen si no logran entender del todo ahora. Una vez que repasen los videos y vean bien lo que es soporte, resistencia, tendencia, pauta, agotamiento, esto acá lo van a tener pero de libro, lo van a sacar fácil.